Voy a dar una metodología activa que a partir de esa, hagas lo que hagas, es muy difícil que fracases. Y es el... Entonces, ¿qué es lo que también ha hecho que yo siga, digamos, un poco divulgando el Recigolf e intentando llevarlo a más escuelas? Pues que aquel alumno o aquella alumna que no ha tenido experiencias positivas nunca o casi nunca, ¿vale? Como dice Pérez Cuello, que logre llegar a que logre ese alumnado. Es decir, durante una situación de aprendizaje, de media, se puede llegar a jugar unos 50 hoyos. El porcentaje de que un alumno o una alumna gane al menos un hoyo es de, si no me equivoco, lo digo de memoria, un 99,98% posibilidades. Que te decía yo antes, no, quiero que suden. Un conflicto, a ver qué ha pasado, venga, seguimos. Y es no, vamos a parar, vale, ha ocurrido este conflicto. Y analizarlo desde otra perspectiva e intentar eso, que todo el mundo aprenda. Di con la tecla en escucharle 5 minutos todas las mañanas. Tenía esos 5 minutos de atención y a partir de ahí empezaba el día perfectamente. Una vez que yo ya conozco a todos los grupos, cómo funcionan, ya sé que a ese niño hay que escucharle, como te decía, esos 5 minutos, a esta niña tengo que intentar evitar que me cambian y otra vez a empezar, pero empezar para mí y empezar para la profe que llega el año que viene a ese cole. Entonces, es una locura y considero que es un error totalmente el ir cambiando tanto de cole porque es Juanjo Sánchez Rico, bienvenido a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación Física. Llevamos aquí ya un ratito de calentamiento, charlando y Juanjo y yo. Os lo presento para aquellas personas que no conozcáis a Juanjo. Él es maestro de Educación Física en la etapa de Educación Primaria y en la Comunidad de Madrid. Desde el 2018 empezó a trabajar de interino en varios centros y hace 3 años, 2022, al fin consiguió su plaza fija de maestro de Educación Física. Lo decía anteriormente, la gente que compagina trabajos con oposiciones, además, siempre para mí tiene que ser puntito, un matiz diferenciador. También monitor de pádel, como decíamos hace un momento. Tienes un par de másteres, si no me equivoco, ¿no? Dirección de empresas, ha hecho otro de metodologías activas. Dirección de centros educativos. Exactamente, de centros, metodología, creador de Recigolf, que le hablaremos hoy en profundidad de este deporte alternativo, y también se dedica a preparar posiciones, futuros maestros y maestras, con Luis Timón, en la academia, y aparte, bueno, ya os pasaré todos los datos de Juanjo para que sigáis la excelente labor de divulgación que hace en las redes sociales. Para mí una persona que muestra compromiso, pasión, y se nota que le gusta esto de llevar chándal. No esto de llevar chándal, Juanjo, esto va contigo. Me va. Lo de ir en vaquero no me va tan bien, pero el chándal lo manejo. Juanjo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, hombre, por aquí, por atender la llamada y dedicarme un ratito de tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad que 1000 gracias más por la presentación, que parezco aquí una superestrella, con todo lo que has dicho. Pero nada, encantado de estar aquí y de charlar un poquito de educación física, que es lo que nos apasiona a los dos y a la gente que nos escucha. Totalmente. Hablábamos fuera de cámara, porque ambos estuvimos en el pasado congreso, allí de Cádiz, actividades cooperativas, y bueno, es que me apetece también deciros que ya lo saben, una organización de 10. O sea, eso fue, yo no tengo palabras para describir el ambiente tan envolvente que se generó allí, un buen rollo, una sinergia, unas ganas de aprender, de escuchar, de compartir. Organización absolutamente impresionante, Juanjo. Y creo que es una experiencia que enriquece, porque más allá de las ponencias o de los ponentes que escuchamos, comunicación además, es luego, como se diría, no en los pasillos, no entre nosotros, las conversaciones, el aprendizaje, ¿no?, que también se genera en ese tipo de situaciones. Sí, efectivamente, lo comentábamos antes, que bueno, la organización de Cádiz fue brutal y que ya no solo los ponentes que escuchas tanto de forma práctica o que vas a escuchar ahí al auditorio donde estuvimos, sino luego el compartir con más maestros y maestras o profes, el hecho de que te comparten esas vivencias, esas cosas que hacen ellos, que dices, ostras, pero qué guay, si yo venía aquí a enriquecerme de los ponentes y resulta mismamente yo venía con mi amigo Alberto en el coche de Madrid
y me iba contando cosas que hace en su cole, que se trabaja de una forma especial y tal, y yo estaba flipando, digo, si no ha empezado el congreso y ya estoy aprendiendo un montón de cosas, o sea que es brutal rodearse de gente que comparte tu pasión y que todos o entre todos nos podemos enriquecer. Desde luego que sí, además que en los propios paseos, cuando ibas de un lugar a otro, o incluso también cuando te tomabas tu Coca-Cola, tu cervecita, es que eran momentos para compartir experiencias, educación física, del contexto en el que cada uno se encuentre, y yo lo digo nuevamente desde aquí, o sea, yo recomiendo a toda la persona que tenga ganas de vivir esa experiencia y de enriquecerse, vamos, pero que vayan sin pensarse. Un poquito aquí de publi, para que luego digan, patrocinado por... Juanjo, pues si sigue un poquito la dinámica del canal, siempre comienzo con estas preguntas tipo que hago aquí a todos los invitados e invitadas que pasan por esta modesta casa. Y es la siguiente, Juanjo, bajo tu punto de vista, ¿qué competencias crees que debe tener un buen o una buena profesional de la educación física? Bueno, pues a mí principalmente se me ocurren dos. La primera es vivir el área de educación física. Es decir, tienes que ser un friki del área de educación física. Friki a nivel nuestro, de ir a congresos a formarte, hacer máster, buscar por redes, y eso se nota muchísimo a la hora de transmitir al alumnado, la actitud que tenga el docente. Si tú eres un friki, si tú vives esa asignatura, cuando tú te vas a poner delante de tu alumnado, eso se transmite y esa motivación va a hacer que todo fluya muchísimo más. Y por otra parte, y bajo mi experiencia personal, quería transmitir la de escuchar al alumnado, que me parece fundamental y a mí me ha llevado muy buenos resultados. Me parece algo, ¿qué profe no escucha a su alumnado? No, pero escuchar de verdad y sobre todo escuchar a aquellos alumnos o alumnas que realmente lo necesitan. Porque es verdad que te presentas ante una clase estándar de 24 alumnos y hay 21 que tienen una situación familiar idílica o estándar. Pero hay 2 o 3 que son los que necesitan realmente ser escuchados, que son los que a priori, si no pasa nada, o en una sesión normal, son los que te podrían estropear la sesión, que tienen una familia desestructurada, porque han tenido problemas anteriormente, etcétera. Y esos son los que tienes que, en mayor medida, escuchar para intentar darle eso que necesitan. Y eso a mí, como te digo, personalmente me ha funcionado mucho con alumnos complicados en este área, en el área de educación física. Así que te podría destacar esas dos. Así a bote pronto. Son muy buenas y permíteme reforzar lo que has señalado especialmente de la escucha. Y creo que también está un poco ligado a la gestión de aulas. Pero no es la escucha, claro, la gente lo sabrá, no es lo mismo oír que escuchar, ¿no? Creo que son una distinción bastante clara, pero ya una escucha activa. Y está muy relacionada con lo que tú me señalas, porque yo incluso en mi experiencia y como entrenador sabemos que hay determinados niños o niñas que tienen un contexto familiar determinado. Y en muchas ocasiones lo que más necesitan precisamente es una atención. O buscan la atención, pero claro, la respuesta que hay en muchas ocasiones no es la más adecuada. No es la más adecuada. Entonces ahí entra mucho esa mano izquierda, hablando un poco, ¿no?, abiertamente, del maestro o de la maestra. Y cuando ese alumno sabe que el maestro lo está mirando y escuchando desde la sinceridad y se está preocupando por lo que realmente piensa, siente y dice, yo creo que hay un cambio en sus conexiones sinápticas que hace que esa relación se establezcan unas buenas conexiones y te permita, en ese sentido, desarrollar mejor las clases y por lo tanto también que ese niño o esa niña se adapte mejor a lo mismo. No sé si me explicaba más o menos bien cómo ves tú esa situación. Ojo. Sí, no, totalmente. Y si me permites te voy a dar un ejemplo. Hace unos años que, he trabajado en la Comunidad de Madrid, tanto especialista como de tutor. Y hace unos años estaba con una tutoría en la que había un niño mega complicado. O sea, me dijeron, es de lo más complicado que hemos visto en el cole. Me soltaron ahí en la tutoría, a torear. Y pues semanas complicadas, muchas semanas complicadas, hasta que conseguí dar con la tecla. Era un niño además que tenía una competencia curricular por debajo del resto, es decir, hacía lengua, mate, pues un par de cursos o 3 por debajo del resto. Y di con la tecla en escucharle 5 minutos todas las mañanas. Empezábamos con la tarea, mandaba tarea a todos y me iba con él. Le escuchaba 5 minutos, pero que me contase sobre su vida personal. Pues ayer estuve con mi hermana haciendo tal, o estuve jugando con mis amigos. Tenía esos 5 minutos de atención y a partir de ahí empezaba el día
perfectamente. Y se desarrollaba el día perfecto. Sin embargo, si algún día yo llegaba con la típica prisa que tengo el maestro de hay que hacer esto, y no le dedicas esos 5 minutos, el día iba torcido, no, torcidísimo. O sea, para que veas y a partir de ahí lo he aplicado más veces con alumnos de este tipo y me ha funcionado mucho. No siempre, pero esos minutitos que le dedicas son la clave. Fíjate qué importancia, ¿eh? Y ojo, como tú bien has comentado antes, y yo creo que quien o aquellas personas que sigan este canal, siempre lo digo igual. Aquí esto no son recetas mágicas, no. Cada uno tiene su experiencia, se comparten estrategias que te pueden funcionar más en un sitio, en otro, con una persona, con otra, pero lo que sí está claro, y yo también te lo digo porque, mira, una estrategia muy rápida. Te hablo hace muchos años, 2014. Yo era la primera vez que entrenaba, ¿sabes? No, 2012, 12 de enero del año 2012. Y había en el equipo había un crío que era muy violento y pegaba a todos, niños y niñas, a todos. O sea, eso era un toro. Y lo querían echar del equipo. Y yo dije, no. Ni lo podía aguantar un poquito más, que yo lo observe para acá y tal. En resumen, porque tú eras aquí el protagonista. La cuestión es que las primeras semanas, Juanjo, fueron muy difíciles. Yo utilizaba observación, preguntaba, paraba. Todo era observación, intentando averiguar qué es lo que pasaba aquí. ¿Qué ocurre? Cuando lo escuchas, hacía lo mismo que tú. Claro que así, todos los días antes de escucharlo. Oye, Manolito, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado todos los días? Pues, y cuando había momentos en los que iba, él y yo establecimos digamos, como unas señales, ¿sabes? Que yo me levantaba y me ponía así como si fuese triple, para que se calmase y viniese a mi zona a que me contase qué es lo que estaba sintiendo para soltarlo y luego volver a la pista. No por echarme flores, pero es verdad que ese niño desde que estaba no volvió a tener ningún... Tuvo un comportamiento en el que mostró esa educandidad, pero, y que los padres me decían, ¿qué es lo que ha hecho? Yo tampoco he tenido una receta mágica, digo, escucharlo, entender, darle 4 tips que yo he visto que podían servirle, para que esto siempre a lo mejor, pues no habrá gente que no esté escuchando que lo diga. Sí, hombre, pues si tú venías aquí alguien dentro, pues, seguramente, no lo sé. A mí a veces me da mucha cara, ¿eh? Yo soy muy curioso y digo, ostras, cuando escucho esos problemas, Juanjo, digo, a mí me encantaría estar allí, pero para observar, no para criticar, sino para ver cómo se trabaja y qué podría aportar, ¿no? Para mejorar a lo mejor una situación determinada. No, total. Y lo que dices, que no son recetas mágicas, que a veces funcionará y otras veces no, que a mí había días que hacía lo mismo y si por lo que fuese venía rebotado de casa o no sé las circunstancias, no funcionaban, pero bueno, que realmente a mí me ha funcionado y a ti también, o sea que pruebes. Ya dos. Pues Juanjo, la siguiente pregunta, que además me ha nacido hace cuestión de 7 o 8 meses, también cuando me metí en profundidad a mirar el currículum, aquí en mi caso en Andalucía, el decreto de la orden del 30 de mayo. Claro, los criterios de evaluación, y aparece la palabra esfuerzo. Claro, el esfuerzo. Juanjo, ¿tú crees que se puede evaluar y también calificar, sabiendo que evaluación y calificación no son lo mismo, el esfuerzo? Y en base a tu respuesta, ¿por qué? Buen melón, ¿eh? Este melonaco, pero chulo. Pues a ver, empezando por evaluación, como has dicho, no es lo mismo que calificación. Y también considerando la importancia que tiene la evaluación formativa en estos días, yo considero que sí hay que evaluar el esfuerzo. Es decir, porque a mí lo que me ha ocurrido cuando he intentado hacer una evaluación formativa en la que intento siempre que puedo que el alumnado sea el que tenga el papel principal en esa evaluación, es decir, que haga autoevaluación o coevaluación, he visto, sobre todo en la autoevaluación, que el nivel de esfuerzo que ellos creen que hacen y el que el docente cree que hace o considera que tiene ese alumno no es el mismo. Entonces, sí que considero que hay que evaluar el esfuerzo, ¿vale? Para intentar abrir los ojos al alumno y que el docente también sepa ese nivel de esfuerzo del alumno, es decir, que se llegue a un acuerdo. Que si el docente cree que el esfuerzo es de un 2 y el alumno es de un 8, ahí hay una diferencia grande. Entonces, tiene que haber una conversación, tiene que haber un acuerdo en el que entre los dos ajusten para evaluar ese esfuerzo y que el alumno pueda hacer esas modificaciones para intentar guiar hacia un aprendizaje más completo. Es mi opinión. Y en cuanto a calificar, yo te diría que
también. Y te voy a intentar dar un ejemplo. Por ejemplo, si tú estás en una unidad didáctica, situación de aprendizaje de baloncesto, que a ti te gusta, un niño que no ha jugado nunca baloncesto tiene unas competencias acorde a ese deporte. Y una niña, un niño que lleva desde los 6 años jugando a baloncesto, tiene otro nivel. Entonces, para que el niño que no ha jugado nunca llegue al nivel de la niña que lleva jugando 6 años a lo mejor a baloncesto, hay un nivel de esfuerzo diferente. No sé si me explico. Es decir, el niño muy competente en baloncesto, con un nivel muy bajo de esfuerzo, va a conseguir a lo mejor lo mismo que esa niña o ese niño que no tiene competencia en baloncesto y necesita mucho esfuerzo para llegar a ese nivel. Entonces, considero que también es parte que hay que calificar el esfuerzo de esa manera, o sea, de manera indirecta, no calificar en base en esfuerzo tiene un 7, ¿no? Pero en cuanto al producto final, también hay una parte directa de calificación de ese esfuerzo. ¿Cómo lo ves? Es un tema, yo fíjate que todavía ha sido un proceso, porque como os estoy preguntando un montón, yo también me estoy alimentando de vuestras respuestas y estoy mucho recogiéndolas para realmente, pues yo tengo una idea. Para mí el esfuerzo es fundamental, Juanjo. Lo que pasa es que el esfuerzo en educación física, claro, te planteo, para aquí ahora mismo, ¿cuántas dimensiones puede tener el esfuerzo? Claro, puede ser un esfuerzo físico, ¿no? Puede ser un esfuerzo cognitivo, pienso yo. Bien. Porque fíjate, yo con el baloncesto me ha hecho lo siguiente. Claro, yo te voy a poner el ejemplo del básquet como quien aprende a conducir por primera vez. El esfuerzo cognitivo es brutal, de hecho se genera una sobrecarga cognitiva porque tienes que estar bien del volante, las marchas, pie del acelerador, el embrague, el retrovisor. Entonces, hasta que tú no automatizas todo ese tipo de movimientos, que es, por ejemplo, en baloncesto, una niña que lleva de los años jugando baloncesto, yo te puedo hacer entrar a canasta súper sencillo. Ahora, la primera vez que tú aprendes a entrar a canasta, la cabeza te explota, pero porque lo he enseñado, lo he vivido, y es muy complejo. Entonces, ahí tu nivel de esfuerzo, más que físico, que también, sobre todo a nivel cognitivo. Entonces, yo aquí es algo que todavía sigo escarbando y profundizando para ver si soy capaz de articular algo lo suficientemente, vamos a decir, convincente, sin pretender convencer a nadie, aunque parezca esto una contradicción, pero sí, yo personalmente lo he valorado siempre, en cuanto a actitud, cognitivo también, físico, que tú veas que se esfuerza, que coopera con los demás o colabora, que tiene implicación en las actividades y que la vez que tiene ganas de, al final, de aprender. Entonces, para mí eso, es importante. Lo que ya no sabía es el tema de la calificación, fíjate, porque evaluar sí lo tengo clarísimo, eso es 100%. Ya calificar, ahora mismo, si te soy honesto, no sabría cómo articularlo, ¿sabes? Me parece algo complejo. Claro, es que si tú vas imagínate, el típico niño o niña que no se ha esforzado nada durante la situación de aprendizaje. Llegas al producto final, que es lo que vas a calificar. Y resulta que no ha hecho nada, pero ese día lo hace brutal porque es muy bueno o es muy buena. Ya sea, yo qué sé, una situación de aprendizaje de baile, de rayola africana, de un deporte, de lo que sea. Y hay otro alumno que se ha ido esforzando todos los días y también tiene un buen producto final. ¿Qué valoras mejor? ¿No valoras el alumno que se ha esforzado durante toda la situación de aprendizaje y no valoras tampoco al otro alumno que no se ha esforzado nada? Yo creo que hay que calificarlo también de alguna forma. No está genial. Lo único que aquí es que, claro, yo ahora me recojo porque luego hay puntos diferentes, porque luego yo se escucha, por ejemplo, el hecho de que si alguien no se esfuerza pero cumple con los objetivos de aprendizaje, por llamarlo de alguna manera, es decir, pues está consiguiendo ese objetivo. Pero claro, ahí entrarán, supongo yo, claro, qué criterios estableces o dentro del instrumento de evaluación aquellos aspectos que vas a calificar y con qué ponderación, es decir, qué porcentaje. No, porque muchas veces tú está pasando, hasta la universidad, ¿no? El 10% de asistencia a clase, de participación, claro. ¿Sabes? Que claro. Luego yo no sé cómo lo registrará cada docente, pero sí es verdad que, dependiendo de cada cual, se tiene presente, ¿no? Y algo que, como persona curiosa que soy, pues quería saber, por eso es una pregunta que estoy ahora formulando, llevaré ya como unos 7 o 8 meses, para ver también realmente cuál es vuestra percepción en ese sentido. Total, no es difícil, o sea, y además que cursé este último año el máster de metodologías activas, evaluación y tecnología en educación física, que por cierto me parece brutal, EduFi Activa, y uno de los aspectos que veía yo que me faltaba,
y mejorar, y que estoy intentando mejorar, es esa evaluación. Y por eso me apunté. Y vamos, me encantaría escuchar a alguna Pérez Puello, Ortiguela, López Pastor responder esta pregunta. No sé si cuando lo has traído le has hecho la misma pregunta. A ellos no se la he hecho porque ya fue ellos, claro, fueron más del inicio. Pero no obstante, yo sé que ellos, además, el aprecio que nos tenemos es enorme. De hecho, yo con Ángel ya aprovecho esta semana, me voy a conectar con él para plantearle algunas dudas que tengo para que me las resuelva. Son gente que, a ver, yo es que ya sabes que yo es que los quiero y lo aprecio de barbaridad porque lo que me aguantan con lo pesado que soy yo, te día preguntándole y haciéndole cuestiones. Es increíble la paciencia que tienen conmigo. Pero se lo voy a plantear a Ángel, que esta semana tengo la oportunidad de charlar con él, a ver lo que me cuenta, Juanjo. O sea, ya luego también lo voy contando. Entonces, que directamente se vayan a ver ese, en vez de ver esta pregunta respondida por mí, que se vayan a la respuesta de Pérez Puello, que van a sacar más. No, pero tu visión es muy buena y de hecho yo creo que pasa que, claro, el tema es, mira, recuerdo también cuando estaba de entrenador del equipo de Nacional de Básquet de las chicas. Claro, porque todo al final es un proceso de aprendizaje que nace de la reflexión y también, en cierto modo, de tú mismo autoevaluarte, decir, oye, ¿qué puedo mejorar? ¿En qué fallo? ¿Qué? Y recuerdo, en relación a lo que tú has dicho, del esfuerzo percibido. Y yo decía, los que entrenamos de básquet también prevemos el esfuerzo. Es decir, si estás esforzado durante la semana en el entrenamiento y tal, como que vas a tener más probabilidad de jugar más minutos en el partido. O sea que básicamente nosotros en básquet no calificamos, pero vamos, evaluación formativa, yo lo he hecho con partida y feedback así. Entonces sí es verdad que se dan muchos esos procesos en el ámbito del básquet, Juanjo. Y termino. Y recuerdo que una vez que dije yo, tú estás reflexionando, claro, yo estoy dando por hecho que Alba, tal y la otra se esfuerzan más. Y me acuerdo que un día le pregunté a Alba, que yo tengo mucho cariño, era una niña que siempre mira con mucha energía, para que no te más baja. Y hablamos lo de escuchar, Juanjo, precisamente. Yo y hago, chica, venga, agua, venimos. Y yo, Alba, ven. ¿Te puedo preguntar qué te pasa? Ya sabes, el hombro así. Y vale, algo pasa. Yo estoy aquí para escucharte si te apetece compartirlo conmigo. Digo, pero hoy te noto un poquito más bajita, ¿es cierto? Y ya pues se desahogó conmigo, para acá. Digo, bueno, venga, vale, perfecto. Tu nivel de estamina, de 0 a 10, ¿cuánto es? Porque yo tengo una visión, pero no sé si corresponde con la que yo estoy viendo. ¿Cuál crees que tienes que hacer ya? Precio Montana, pues creo que estoy en un 6, un 7. Digo, mira, pues te lo agradezco. Pues más o menos estamos a la misma par. Mira, no ha sido tanto. Pues yo quiero que me dé el 100%. Pero el 100% no es el 10. Si tú estás al 6 y el 7 y ves que no va a alcanzar más, quiero que me dé el 100%, que es 7 de 7. No quiero ni más ni menos. ¿Qué ocurre? Que cuando escuchas y empatizas, cambio y te dio el 120%. Claro. Y luego, aparte también, y termino, también tenía unas fichas para que ellas me dijeran al final del entrenamiento, también a nivel numérico de 1 al 10, el nivel de esfuerzo que ellas consideraban que habían desarrollado a lo largo de la sesión. Y es una información que me ayudaba mucho porque yo aparte de mi pizarra, y yo también aparte, antes de que ellas me lo dieran, yo lo hacía. Exacto. Y comprobaba realmente si mi percepción coincidía con la suya. Y te das cuenta que en algunos casos sí, pero en muchos otros no. Y cuando vi esa horquilla, a lo mejor de 3-4 puntos, decía, no sé ese habitual, pero la vida. Aquí hay un problema. Entonces, ¿qué pasa? Hay que hablarlo, hay que escuchar. Claro. Eso es lo que quería decir yo antes, esa comparación de la percepción del propio alumno y del docente, que si hay muchos puntos de diferencia, algo está fallando y eso hay que comunicarse e intentar reducir la horquilla. Totalmente. Es que no es sencillo esto. Aquí hablamos muchas veces, pero el tema humano y social es complejo y requiere de mucha reflexión, observación y, por supuesto, evaluación. No, pero ahora sí me gusta mucho. También me ha hecho aquí evocar algunos momentos míos ya tan románticos de cuando entrenaba a baloncesto, Juanjo. Pues seguimos avanzando y esta pregunta tampoco es picata minuta. Juanjo, bajo tu punto de vista, ¿cuál crees que es la finalidad de la educación física? Buena pregunta. De hecho, subí un reel hace unas semanillas a Instagram con este tema porque me escribió una compañera que estaba opositando y que le habían dicho sus compañeros que, había metido el Recigolf en su programación didáctica de oposiciones y le habían dicho a sus compañeros que no la defendiese porque el Recigolf es un deporte alternativo muy barato, no tiene una intensidad moderada, digamos, físicamente.
Y tiene toda la razón, que sudar, no sudar jugando a Recigolf, a no ser que estés en Sevilla en junio. Pero el problema es la percepción de cuál es el objetivo de educación física. Y aquí te voy a señalar 3 objetivos que he tenido yo de educación física durante mi pequeña experiencia docente. La primera fue el síndrome del monitor deportivo, que era que el alumnado se divirtiese. A mí me daba igual que disfrutaran, que aprendiesen, que no aprendiesen. Yo lo que quería era que saliesen con una sonrisa y sudando. Ese era mi primer objetivo. Luego ya lo modifiqué y cogí el síndrome del preparador físico, que era debido un poco también al tema de preparador posición. Los preparadores me decían, no, tenemos que intentar dar el mayor número de minutos de compromiso motor al alumnado. Entonces yo era caña, aquí de los 45 minutos que tengo, tienen que estar 42 en movimiento. Que había algún conflicto, lo intentaba minimizar para compromiso motor. Que algún día me perdía esa reflexión final porque estaban jugando un partido de bádminton y estaba súper... Nada, nos subimos, sí. Y ya, afortunadamente, los últimos años, creo, y también por lo que he escuchado en congresos, en formaciones y tal, creo que el objetivo de educación física a día de hoy, en 2025, debe ser el conseguir experiencias positivas en el alumnado, ya que con las 2-3 sesiones de educación física que tenemos a la semana es imposible que consigan el número de minutos que recomienda la OMS en los niños. Entonces tenemos que generar esa relación positiva con la actividad física para que el alumnado coja esa actividad física y la traslade a la tarde, a sus actividades extraescolares. Y que de esa manera, con los minutos que tenemos los profes de educación física por la mañana en el cole, más sumado a las actividades extraescolares que requieren actividad física, pues sí lleguemos a esas recomendaciones de la OMS y que además se vayan perpetuando en el tiempo y que sean personas saludables y que realicen actividad física de aquí pues hasta toda su vida, digamos. Entonces yo creo que ese es el objetivo que deberíamos de tener hoy, que yo pienso y que he escuchado a profesionales también. Es cierto que ese debate, ¿no? En lo saludogénico había escuchado, lo físico orientado a aumentar mucho el compromiso motor en la clase, ya depende del porcentaje. Y claro, al final esto es como todo en la vida, ¿no? Había un anuncio, no sé, tú eres más joven, no sé si te acordarás, Juanjo, era de los neumáticos Pirelli, que decía que la potencia sin control no sirve de nada. No sé si te acuerdas. Y esto vengo a decir, un poco reforzando lo que tú señalas, el hecho de que si metes mucho compromiso, pero no hay momentos de reflexión, no hay momentos de parada, de decir, oye, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y qué estamos? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Y hacia dónde queremos ir? Pues como es la potencia sin control, muy bien, todo, mucho sudar, la camiseta, todo lo que tú digas, pero luego ¿dónde está la reflexión? ¿Dónde está la comprensión? A lo mejor de un juego, de un deporte alternativo, de un conflicto que se haya generado como consecuencia de esa actividad, de ese juego, de esa dinámica, etcétera. Es algo que bajo mi punto de vista y apoyando la teoría me parece fundamental. Entonces yo creo que la clave, yo también meto aquí el contexto como una variable muy importante, porque habrá contextos donde vayas, que a lo mejor tengas grupos hipercompetitivos y hay que tienes que hacer. Tienes que bajar, amigo, tienes que estar ajustando ahí monitor. Y otros que a lo mejor son más tranquilos y puedes conjugar un poquito más esos elementos de cooperación, de competición, etcétera. Entonces, el contexto es importante. Ahora sí, como no haya reflexión, Juanjo, entonces, claro, ahí tú muy bien la has indicado. ¿Cuál es tu objetivo de aprendizaje? ¿Qué quieres alcanzar con esta situación de aprendizaje? Oye, está ahí, que los cursos son muy largos, que no vas a hacer Recigolf todo el curso escolar. Es decir, tiene que haber momentos para todo. Entonces, ahí yo creo que lo que ha señalado Juanjo es muy, muy pertinente y necesario porque, como digo, la potencia sin control no sirve de nada. Luego. Que no por ello quiero decir que haya que reducir el compromiso motor, sino siempre optimizarlo, pero siempre teniendo en cuenta buscar esa relación positiva y ese aprendizaje dentro de la educación física. Es decir, como dices, esa reflexión del día o ese conflicto que yo al principio, más joven, decía, un conflicto. Y ahora es como que lo intento tomar de otra manera, vale, un conflicto. Esto nos sirve a todos para aprender. De hecho, el primero que aprendo soy yo de todos los conflictos que pasan. Entonces, vale,
¿Por qué se ha producido? ¿Cómo lo podríamos haber evitado? ¿Cómo te tienes que comportar ahora? ¿Qué tienes que hacer tú? Entonces, intentar aprender con eso. Que te decía yo antes, no, quiero que suden. Un conflicto, a ver qué ha pasado, venga, seguimos. Y es no, vamos a parar, vale, ha ocurrido este conflicto. Y analizarlo desde otra perspectiva e intentar eso, que todo el mundo aprenda, Entonces, yo creo que es una perspectiva que deberíamos de tener y que a mí, personalmente, me está funcionando. Yo insisto que esa parte es clave. Y, hombre, aquí la gente, esto es como en todo, ¿no? Que cuando señala algo en este sentido, hay gente que a lo mejor lo coge y se lo lleva a un extremo. Esto no es eliminar. De hecho, están todos los componentes. Ya lo vimos allí con el cooperativo, ¿no? Las dimensiones física, cognitiva, afectivo-emocional, social. O sea, que tienen muchísimas. De hecho, yo allí en el Congreso aproveché para generar también ese conflicto, porque le pregunté a la sala que cuáles de los 4 les parecía más importante. Claro, y estaba allí Carlos Velázquez. Y fue a saltar y dije, no, Carlos, no me digas nada, que es el que me va a quedar delante de ellos. Porque yo me fui. Eso no son bloques estancos. O sea, está todo interrelacionado y depende, como tú muy bien indicabas antes, Juanjo, del objetivo de aprendizaje. No el que tenga uno mayor peso u otro, pero que al final están todos interrelacionados de una manera o de una manera más significativa o menos. Juanjo, seguimos avanzando. Y ahora sí quería preguntarte un poco por tu experiencia cuando eras alumno en la educación obligatoria. ¿Cómo recuerdas a tus profes, a tus maestros, maestras de educación física y tu paso, ¿no? Digamos, por la educación obligatoria, tanto primaria como secundaria? O cuenta aquello que tú tengas aquí en tu mente más significativo, tanto positivo como, me imagino, también negativo, porque siempre hay cuestiones que te vas a encontrar, o todos no me he encontrado a lo largo de nuestra trayectoria académica. Pues aquí tengo una respuesta un poco agridulce. Por una parte, lo dulce es que, como sigue siendo hasta el día de hoy, educación física ha sido y es mi asignatura favorita, pero por mucha diferencia a las demás. Entonces, yo la disfrutaba muchísimo. Pero sí que aquí la parte agria de mis recuerdos fue que yo era el típico niño, pues bajito, gordito, que en los deportes no tenía unas capacidades físicas que destacaba por encima de los demás. Más bien al revés. Entonces lo recuerdo, una educación física muy tradicional, también entiendo que por la época, no es lo mismo todos los papers, los estudios que hay a día de hoy, metodologías activas, que las que había en esa época, pero lo que recuerdo es que se felicitaba siempre a aquel niño, a aquella niña que lo hacía muy bien, pero aquellos niños que necesitábamos un pequeño empujón y que hablando antes de evaluar y calificar el esfuerzo, nos esforzábamos, pero por mucho que me esfuerce, yo no voy a ser más rápido que el más rápido de clase, pues me faltaba ese feedback positivo para mí motivarme y dar un poquito más. De hecho, te voy a contar una anécdota. Me acuerdo en sexto de primaria, se hacía una competición en mi pueblo de fútbol sala, entre los colegios, y el profe tenía que hacer una selección de niños y niñas que tenían que entrar en ese equipo que luego se iba a enfrentar a los equipos de otros coles de mi pueblo. Y recuerdo de no entrar en ese equipo y como una decepción que ya ha pasado 20 años y me acuerdo aún de ese momento. O sea, duro, o sea, lo tengo aquí clavado en el corazón. Y ahora, que me ocurrió una vez en un cole, que dijeron, Juanjo, como profe de educación física, tienes que hacer una selección de los niños que van a ir a las Olimpiadas Y le dije, si hay selección de niños, yo no hago ningún equipo. Digo, el cole no participa en estas Olimpiadas. Otra cosa es que me digas, van a participar todos, pero tienes que decidir, o entre todos decidir, quién va a velocidad, quién va a jugar a baloncesto, quién va... Eso vale. Pero el excluir a alguien de unas Olimpiadas, en este caso, digo yo, no se me ocurre. Y vamos, me opongo totalmente de esa mala experiencia que tengo. Y que intento evitar como docente. Fíjate la experiencia cuando nos marcan, que todos tenemos, indudablemente, porque la vida es así. Pero claro, si sabemos, ¿cómo te diría yo, Juanjo? Más allá de gestionar, es saber identificarlas, comprenderlas para no replicarlas. Pero hay que comprender para no replicar. Entonces, yo creo que ahora, fíjate tú, el haber vivido esa experiencia,
te permite ahora, ya en un estado adulto, y fíjate, como maestro de educación física, decir, amigo, conmigo, esto no. Si queréis, tiqui, 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 tiqui. Y por esto y lo otro. ¿Por qué? Porque me niego a que haya cualquier que o crea que esté excluido. O sea, que o participamos todos o hacemos equipo. Entonces, claro, eso que soy tú que señalas, claro, sí que siempre se han hecho, hay que aprender, ¿no? Se han tomado malas decisiones, ¿no? Y en educación física, tú sabes, yo soy mayor que tú. Anda, que yo sobre todo lo que sí recuerdo una, jugamos súper rápido, con los test de Cooper y demás. Mira, eso era yo entré en BUP. Lo que pasa es que yo, que te digo, en mi época de estudiante, yo repetí 3 veces porque estaba flipado con el baloncesto y dejé los estudios de la por completo. Pero me acuerdo de un test de Cooper, macho, tío, un Paco Pepe. Mira que era un buen tipo, pero claro, era de la vieja escuela. Él pensaba que eso era lo correcto. Fundido, la gente hasta vomitando allí, pasándolo. Eso lo digo yo, en serio. Estaba los años 92, 93, puede ser, si no me falla la memoria, Juanjo. Claro, y tú ya ahí veías, decías, porque es cierto que yo físicamente pues siempre he estado bien, porque he hecho mucho deporte, bola de dragón me ha hecho mucho daño, he estado todavía intentando ponerme fuerte y todas esas cosas. Pero yo ahora sí observaba eso y decía, tío, esto no es normal, o sea, pero ¿por qué no ajustáis los niveles? ¿Pero por qué tenéis que...? Entonces, fíjate que aunque tuviese, a lo mejor yo no tuviese problema a nivel motriz, pero ostras, a nivel, y sobre todo emocional, decía, aquí hay algo que no me cuadra. A mí esto no me parece lo más idóneo. Entonces, esas experiencias que te marcan te hacen, como en tu caso me imagino, Juanjo, pues mejorar esas decisiones y no replicarlas, ni reproducirlas, ni repetirlas. Claro, el empatizar con el alumno o la alumna que sabes que puede llegar a sentirse mal, porque a lo mejor puede haber alumnos o alumnas que no quieren participar en esas olimpiadas, pero puede ser que sea lo más probable que haya alumnos que se vayan a quedar fuera y que les encantaría. Entonces, el empatizar. Y hablando de lo que dices de test de Cooper y tal, recuerdo en secundaria, ya esto hablo de primaria, pero en secundaria, el llegar el típico test de Cooper, está en el campo de fútbol de mi pueblo y era X minutos un 5, X minutos un 6, X minutos un 7, que es así. Y me recuerda un poco, que seguro que has visto, el meme este que aparece también mucho en Profe de Educación Física, voy a hacer una evaluación justa, que es, ¿quién puede subir al árbol? Y hay así animales puestos, y hay un ratón, hay un mono, hay un elefante y una jirafa. Y es, pues, evaluación justa. Menos mal que esto ha avanzado mucho y afortunadamente a día de hoy esto no lo vemos, está, yo diría, prácticamente extinguido. El hecho de evaluar, o mejor dicho, calificar de este modo. Bueno, afortunadamente, yo creo al menos, por lo que yo también tengo la fortuna de hablar con muchos profesionales, como en tu caso, Juanjo, que esas cuestiones ya se van afinando, se van mejorando. Está claro que esto del mundo de la educación, de la enseñanza, es un ecosistema, es un universo complejo en el que influyen multitud de variables y de factores, pero que gracias a la investigación, como tú ya sabes también, y a todo el trabajo que hacen numerosos referentes, pues nos dan cierta información que nos puede ayudar. Yo siempre hablo de probabilidades, lo decíamos anteriormente, recetas mágicas. Yo sé que la gente quiere recetas mágicas por aquí. No. Esto no es matemáticas, 2 más 2 son 4. Puede que a veces sí salgan a un contexto determinada. Pero lo que está claro es que intentar coger información que te dé herramientas para mejorar esas situaciones y sobre todo adaptarla al contexto, que creo que básicamente es la clave. Totalmente. Pues Juanjo, pasamos ahora... Vamos a meternos ¿no? de lleno aquí. Esto que es que la gente que habrá escuchado, esto que es del Redigolf. A ver, Juanjo, y como creador, cuéntanos qué es Redigolf, en qué consiste, ¿no? Y cómo se desarrolla en las clases de educación física. Vale, bueno, resumo un poco porque me podría dar esto solo para un podcast, el Redigolf. Porque además me encanta y cuanto más investigo, más me gusta. Pero bueno, el Redigolf nace en el curso post-pandemia. Nace con mascarilla. En ese verano, que además también hay un auge enorme de educación física en redes sociales y todo el mundo ahí poniendo sus ideas, ¿qué podíamos hacer? Y claro, ahí teníamos un hándicap muy grande, que era que el alumno no podía compartir material y tenían que estar separados. Entonces, yo he ido dándole vueltas, también estaba preparando mi programación didáctica de cara a las oposiciones del 22 y quería llevar a cabo
aquellas cosas que yo quería llevar a la programación para vivenciarlas y luego tener mayor seguridad. Y pues vino el Recigolf. Mi preparador le gustaba mucho el golf y había un programa que te mandaban material de golf a los coles, pero yo como era interino y cada año iba a un cole, no lo podía pedir porque lo mandan al curso siguiente. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer yo golf sin material? Y ahí surgió la cosa de a un palo de recogedor unir un tetrabric de zumo con cinta de pelota, en vez de una pelota de golf, una pelota de tenis y como hoyo un aeroplano o una cuerda. Y a partir de ahí empezó a desarrollarse el asunto. Lo probé ese año en el Charles Dickens de Loeches, que además este año vuelvo al cole, estuve en ese curso y vuelvo este año, o sea que estoy contentísimo en ese aspecto. Y ahí empezó el deporte, claro, ahí empecé solo con hoyos, viendo que funcionaba, lo empecé a aplicar en los siguientes coles y dándole un poquito más de forma, ¿vale? Y esto es como todo, esto que subes una foto a redes sociales, que en ese momento tampoco era tan activo como ahora, y la gente, ¡guau! ¿Qué es eso? Claro, cuando ven algo nuevo en redes sociales, ya sea un mojón o sea la caña, pues la gente, ¡guau! ¿Qué es eso? A ver si lo puedo llevar a la programación de mis oposiciones para reventarlo. Y bueno, afortunadamente ya tenía un poco más de forma y pues lo compartí hace un par de años y a partir de ahí pues ya creé una situación de aprendizaje, ya le he aplicado metodologías activas y bueno, al fin y al cabo es el golf con material reciclado que se puede practicar, como digo, en todos los sitios, en cualquier cole del mundo, porque es que no necesitas nada, pero es que lo puedes practicar en el parque, lo puedes practicar en el salón de tu casa, es decir, un partido de kickball no vas a jugar en tu casa, pero de recigolf coges las agujetas de los cordones de tu zapatilla, coges una pelota de tenis que tengas por ahí y construyes un recipater y puedes jugar perfectamente tú, con tus hermanos, con tu familia, con tus amigos, con quien quieras. Y lo que me gusta del recigolf es que es muy inclusivo. Igual que los deportes alternativos, lo que hacemos con ellos es que se reducen las diferencias, que si vamos a jugar a baloncesto o a fútbol, que decimos, muy probablemente va a haber un porcentaje de tus alumnos que saben jugar y va a haber ahí unas diferencias. Y va a ser difícil que tú puedas aplicar una metodología correcta, lo puedes llevar a cabo y que sea un éxito. Pero en deportes alternativos lo que conseguimos es que esta diferencia se reduzca. Pero si además tienes un deporte alternativo que las capacidades físicas no dependen del resultado, es decir, un deporte alternativo como el kickball que señalaba antes, alguien más rápido, alguien más fuerte siempre tiene ventajas. En recigolf, el más rápido, el más fuerte no tiene ventajas sobre otros alumnos. Entonces, ¿qué es lo que también ha hecho que yo siga, digamos, un poco divulgando el recigolf e intentando llevarlo a más escuelas? Pues que aquel alumno o aquella alumna que no ha tenido experiencias positivas nunca o casi nunca, ¿vale? Como dice Pérez Puello, que logre llegar a que logre ese alumnado. Es decir, durante una situación de aprendizaje, de media, se puede llegar a jugar unos 50 hoyos, ¿vale? Un alumno, o sea, el porcentaje de que un alumno o una alumna gane al menos un hoyo es de, si no me equivoco, lo digo de memoria, un 99,98% posibilidades. Es decir, que es muy difícil que aquel alumno, aquella alumna que no ha ganado nunca nada o que es el muñón, como dice también Pérez Puello, le copio el adjetivo que es el muñón de la clase, consiga ganar. Entonces, en ese momento, el que consigue ganar, o ella consigue ganar, pues imagínate la satisfacción que le puede llegar a dar. Y ver ese alumno que te digo, que tiene menores capacidades físicas y que no llega a destacar en otros deportes, que diga, profe, es que estoy igualado con los demás. Ostras, pues es bastante nutritivo para el docente y, vamos, es una experiencia brutal. Se me ponen hasta los pelos de punta de pensarlo de... Te lo estoy viendo, es que es muy gratificante, es que fíjate, joder, yo creo que Calderón tuvo, yo llevo otro baloncesto, Juanjo, perdóname. Sí, nada. Creo que el máximo creo que fue 96% en tiros libres, que es una burrada, pero lo que tú hablas es increíblemente una auténtica barbaridad en el buen sentido. Y aquí nuevamente citando aquí a nuestro gran referente, Ángel Pérez, claro, generar esas situaciones de éxito, es que yo creo que esto, aparte de que la ciencia ya te da información sobre este tipo de estrategias, es que uno lo ve. Y también está relacionado con la gestión del aula. Fíjate que yo en básquet también, aunque yo no hice, cuando llevé la selección de básquet, no era
la que yo hacía como entrenador de básquet. Era totalmente, era más allá del baloncesto, la llamé incluso. Y uno de mis objetivos era que tuvieran todas situaciones de éxito en cuanto a lanzamientos. ¿Qué ocurre? Que había quienes eran más duchos lanzando porque ya tenían experiencias previas y otros, Juanjo, pues no habían tocado un balón de baloncesto en su vida. Es verdad que si llevan trabajado lanzamiento o algo, pues ya tendrían esos fundamentos, vamos a llamarles técnicos, ¿vale? Que les pueden permitir desarrollar, pero es diferente. A lo mejor lanzamiento así, una mano, y en básquet ya sabes tú que es un movimiento mucho más técnico de golpe que tratar. Pero yo no me centraba tanto en la técnica. Yo se la explicaba para que la supieran y luego cada cual cogiera el lanzamiento y que lanzara. Y en mi caso lo que hacía era como, no me enrollar, te lo tengo que publicar un día, porque me gustaría que también los que vosotros sois maestros me deis feedback. Lo llamo basqueñuelo. Y hasta aquí voy a contar, ¿vale? Porque no me quiero enrollar, que tú eres protagonista. Para la cuestión es que yo dejaba tiempo y espacio para aumentar los niveles de logro. Y termino con esta frase de uno de mis chavales, que si a mí se le pone el de punto igual que a ti, que porque su padre jugaba baloncesto y el chavalillo, pues, motrimente, pues le costaba un poquito más, Juanjo. Y me dijo, cuando terminó, es la primera vez que he disfrutado tantísimo jugando a baloncesto. Y que te lo diga alguien con ese perfil, yo era, bueno, él y casi todos, ¿no? Y era como, wow. Y viene todo a raíz de qué? Fomentar situaciones de éxito y no meterle tanto ese componente competitivo, que yo lo enmascaré. Ya lo contaré. Voy a dejarlo aquí, en el aire, porque tengo pendiente publicarlo. Sí, está muy relacionado con lo que decíamos antes del objetivo de la educación física, que es buscar esas experiencias positivas. Entonces, es que me viene a la cabeza una niña de este año y esa niña que no se hubiese planteado a lo mejor nunca el realizar actividad física de manera extraescolar, a lo mejor se consigue. Y me han criticado en alguna ocasión es que en el Refigolf, lo que hemos dicho antes de esta compañera, lo que dijeron sus compañeros sobre la posición, es que no sudas. Ya, pero tiene otros componentes mucho más positivos que el sudar. Consigues otros objetivos que no lo vas a conseguir con otro deporte. O que es muy difícil de conseguir. Entonces, bueno, invito de aquí en el podcast, si me permites, que la gente lo pruebe porque es brutal. Y se puede complicar a todo lo que tú quieras. Así que bueno, eso claro. Es. Y no me enrollo yo más tampoco. No, tú eres el protagonista y permíteme que siga mandando un poquito más para la gente, ¿no?, que quiera conocerlo. Yo insisto, voy a pasar toda la información de Juanjo para que acceda a su perfil y a todo su contenido. Pero la gente que pueda preguntar, tú has comentado que con todas las etapas, desde los más pequeños, tú has probado desde primero de primaria hasta sexto, también se puede llevar a cabo, hay experiencias en las que un compañero, un profesor o profesora lo haya llevado a la secundaria. Un poquito para la gente que nos esté escuchando y que esté en diferentes etapas educativas, Juanjo, ¿qué experiencias tienes tú en cuanto a la implementación en función de la etapa educativa? Vale, yo lo he aplicado desde tercero a sexto. No soy de primaria, este año he estado especialista de tercero a sexto y sí que es verdad que a lo mejor primero y segundo no lo recomendaría. Dale. Por tema de psicoevolutivo y tal. Así que yo lo he probado a partir de tercero y ha funcionado muy bien. Tengo experiencias hablando y haciendo un pequeño inciso, que no tengo recetas mágicas. Y este año, por ejemplo, de tercero a quinto me funcionó maravilloso y en sexto me funcionó regular. Yo que quiero decir que crea el deportista todos los intríngules más o menos del tal. O sea que hay veces que por lo que sea sale mal y ya está. Que tampoco hay que... tengo experiencias, o me han dicho de experiencias que ha funcionado en secundaria, en primeros cursos, también que lo han llevado a cabo. No sé concretamente el nombre, SEAS puede ser, que es el módulo de SEAS, es como el módulo de actividad física. Sí. El antiguo TAFAD, lo que era el antiguo TAFAD, pues también alumnos y con gran éxito, incluso en una especie de... Tengo una amiga que da clases a personas con problemas físicos y hace actividad física un poco así variada. Y lo ha llevado a cabo con ellos adultos y ha funcionado también muy bien, porque con cualquier, esto no lo he dicho, pero con cualquier tipo de lesión puedes jugar. Que ya lo he comentado también alguna vez. Un niño, en este caso, en este curso, un niño con fisura de radio pudo jugar sin ningún problema y 2 niñas con esguince de rodilla pudieron jugar también, porque es un juego también que te permite que todo el mundo pueda jugar. Entonces también creo que es... ambientes o contextos donde es muy aplicable son los típicos CRA, donde tienes igual
2 alumnos de cuarto, 10 de quinto y 6 de sexto. Como esas capacidades físicas no van a depender del resultado, es un ambiente perfecto. E igual pasa con los coles de educación especial, que creo que también es muy aplicable, al igual que hay otros deportes que no se pueden aplicar en ese tipo de centros. Como no requiere de mucho alumnado, que las clases son pequeñitas, pues es otro contexto que también puede funcionar muy bien, que no tengo experiencia, o sea, no tengo experiencia real, pero en eso es que te he dicho, sí. No, pero desde luego que la propuesta a mí personalmente me parece súper interesante. Y sí quería preguntarte, como curiosidad, Juanjo, porque a mí me encanta esta parte de, porque a mí me ocurrió igual como entrenador, incluso, bueno, me va a permitir, incluso en mis prácticas, cuando llevé también el desafío de los malabares, me acuerdo que había dos grupos de quinto, el quinto A y el quinto B, y me acuerdo que con el quinto A fue una maravilla, con el quinto B. Además que yo, pero te digo no, porque decía yo, pero qué carajo. Digo, pero además que lo expresé, pero sí, hace un rato han estado otros compañeros y ha sido una maravilla. Digo, me tenéis que explicar qué ha pasado aquí hoy, que ha salido todo como el carajo de mal. Entonces quería preguntarte a ti, por ejemplo, con el recibidor, por ejemplo, con ese grupo de sexto de primaria, ¿a qué crees que se debe de que no conectara a lo mejor o no funcionara? Porque esto son expectativas también, en base a lo que tú tenías programado, ¿no? Planificado previamente. ¿Cuál crees que pueden ser los factores? Porque también muchas veces entiendo que no solo tampoco depende de uno mismo, ¿no? Sino también hace que puedes conectar más por el perfil, ¿no? Del grupo o del grupo clase en general. No sé, te pregunto por curiosidad. Claro. Esto me recuerda, por ejemplo, este año, como te estaba diciendo, que he cursado el máster este de metodologías activas, nos decían los profes que no todos los modelos son para todos los grupos y que hay que analizar muy bien el contexto. Igual que en un contexto a lo mejor de niños que les falta esa motivación, que son muy parados, que son los típicos niños muy tecnológicos de Switch, de Play y tal, a lo mejor un modelo de educación deportiva va muy bien porque les motiva y les incita a competir. Sin embargo, a un grupo extra competitivo le metes un modelo de educación deportiva y eso es una bomba de explosión. Entonces, bueno, analizando el contexto un poco de mi sexto de este año, ocurría una cosa, y es que todos los grupos tenían 3 sesiones de educación física y ellos 2. Entonces, tenían como más necesidad de actividad física. Eso pasaba por un lado. Por otro lado, tenía lunes y viernes. Y dio la casualidad que lo desarrollé en diciembre, que tuvimos ahí un par de puentes, creo recordar, creo que fue noviembre, diciembre, tuvimos ahí un par de puentes y a lo mejor estuve sin darles clase, pues 2 semanas o 3. Entonces, es una actividad que si no lo llegas a coger, me pasó también, estuve dando una formación de profes aquí en Madrid y decía al principio, digo, parece aburrido, porque hasta que coges la dinámica hay mucho parón, la pelota se me va muy lejos, yo otra vez la golpeo, pero una vez que coges la dinámica, los roles empiezan a funcionar, se hace súper dinámico, porque si encima que no tiene mucha actividad motriz, no es muy intenso, es muy parado, pues se hace aburridísimo, claro. Pero una vez que coges la dinámica de roles, empieza todo a funcionar como tiene que ser, es muy divertido. Entonces, fue que no hubo una continuidad ahí. Interesante. No hubo una continuidad y yo creo que también ellos, también sexto dentro de primaria, es un curso el más exigente, era un cole bilingüe y tenían pruebas de inglés, era como su necesidad de hacer actividad física. Entonces, el llegar a lo mejor y tener una actividad pues más parada, con esa menor exigencia física, ellos, digamos que demandaban mucho actividad física. Entonces fue por esos 2 motivos, yo creo principalmente que no llegó a funcionar. Qué interesante, te escucho y me parece bravo, porque fíjate, muchas veces lo que subyace, ¿no? De ahí que, claro, cuando algo creemos que no funciona, yo como soy tan autocrítico conmigo mismo, siempre me estoy autocuestionando, ahora de manera más amable, antes se me iba la olla. Ahora, gracias a Dios, los años creo que ya las canas, ya uno lo va un poquito amortiguando. Pero sí es cierto que te pones a evaluar. Yo, por ejemplo, te contaba con estos 2 quintos, y es verdad que el otro quinto, yo lo que sé es que eran gente, además eran casi todos jugaban a fútbol del equipo del pueblo. ¿Sabes? Claro, lo que estaba haciendo de malabares estaban pues como aburridas. Ellos tenían ganas de tal. Pero también es cierto que yo, corrígeme si me equivoco también, yo entendí esa parte, pero lo que decía, oye, no, calma. Tienes que en cierto modo también, ¿cómo te diría yo? Conducir a que ese elemento que tú estás trabajando también es necesario, ¿no? O sea, darle sentido y significado.
en cierto modo, hacerles comprender de la necesidad de trabajar ese tipo de contenido. A sabiendas de que sí, que os gusta atacar, la competición, chocar, todo lo que queráis, pero ojo, calma. Claro, y eso te pasa al principio. Cuando eres capaz de aterrizarlo bien, de darle ese sentido y significado, ya empieza la cosa a fluir. ¿Que es 100% siempre todo maravilloso? Ya sabemos que no. Hay días mejores, días peores, pero por muchas otras cuestiones también. Tú lo señalabas al inicio, Juanjo. Niños que tengan un entorno familiar X, que no descansan bien, lo que sea, pues eso al final afecta también a la conducta, ¿no? Y al comportamiento del alumnado. O sea, que imagínate, ¿no? La cantidad que tenemos que gestionar. Pero bueno, aquí tenéis para mí una propuesta buenísima que yo ya que os digo, os recomiendo que la probéis. Y además hay algo muy importante que has dicho, que es ese engranaje, ¿no? Que al principio puede parecer, ¿no? Como que parece como que no tiene sentido, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero una vez que ese engranaje empieza a conectarse y a rodar, dices, caramba, ostras, ahora ya le veo el sentido y el significado. Qué bueno. Pues Juanjo, hablando de juegos, actividades, tareas, en tu experiencia como maestro de educación física, ¿cuáles han sido, bajo tu punto, o qué elementos o características, más que un juego en sí, que también puedes decir el nombre si así lo estima oportuno, pero más que eso, qué características o elementos, ¿sabes? ¿Crees que debe tener un juego, una tarea para que conecte con el alumnado? Es decir, que le llame la atención, que diga, wow, esto normalmente casi siempre funciona. Yo te digo uno, que he visto también, en mi poca experiencia, pero el balón prisionero, o sea, se llama de muchas maneras en otros sitios. Sí. ¡Ojo! Haga donde lo haga, eso es vamos, éxito asegurado. Es brutal. Esa sí es la receta mágica, esa no falla nunca. Eso no da. Yo creo que la gente que sepa, que no te escuche dirá, ostras, ese no falla, es súper curioso. Pero bajo tu punto de vista, como te decía, más allá de balón prisionero, ¿qué otros juegos, dinámicas, tareas, no? ¿O qué elementos o características, bajo tu punto de vista, crees que debe tener todo juego, ¿no? Para que conecte, ¿no? Con el alumnado. Pues yo creo que, en primer lugar, lo que tiene que tener, esto es muy obvio, pero bueno, lo voy a decir, les tiene que motivar al alumnado. Y también aquí entra una característica que lo decía al principio, que es en función de cómo se lo vendas. Tú le puedes vender, pues, como decías, una unidad de malabares. Vamos a aprender a hacer malabares. Y te dicen. O buscas, yo qué sé, por ejemplo, yo tengo como una dinámica creada de retos de malabares que acaban intentando derrotar al malvado no sé quién, que a lo mejor en una clase llegas con la simple unidad de malabares y entra, y en otra necesitas esa pequeña motivación. O sea, esa pequeña dinámica de vamos a derrotar, esa parte de motivación para que entonces de narrativa hay un poquito relacionado con la gamificación y tal, que me parece un modelo pedagógico maravilloso. Entonces, yo creo que en primer lugar la motivación. Y creo que hay otro que a veces se nos olvida y que es súper básico, y es que el alumnado se sienta competente. Es decir, que sea una actividad que sea capaz de desarrollar. Si tú le planteas como objetivo que tengan que hacer el salto en combas, una unidad de combas, situación de aprendizaje de combas, y que todos tengan que hacer un doble salto, duples, pues si empiezas, digamos, con ese objetivo y no todos lo van a lograr y ven que no son competentes en comba, pues probablemente se vayan a frustrar. Entonces, yo creo que es súper básico el que se sientan competentes con la actividad que planteamos. Hay veces que planteamos deportes alternativos a unos niños tan pequeños que no son capaces de desarrollar por el móvil que tienen o el material que tienen. Entonces, creo que es una parte súper importante, el tema de sentirse competentes. Qué bueno, fíjate, te escuchaba, yo bueno, como entrenador y también como maestro lo llevo a cabo, pero sobre todo como tengo más experiencia de entrenador, me salen siempre, ahora por ejemplo me hace evocar, ¿no? Estos momentos. Yo recuerdo incluso con los más pequeñines, cuando entrenaba al infantil o al mini, pues por ejemplo, lo típico que hacemos nosotros, con una rueda de entrada a canasta. ¿Qué ocurre? Que eso cuando era al principio, con los más pequeños, pues como en todo, ya había niñas que tenían la perfecta habilidad o más y otras les costaba un poquito más. Entonces fíjate que yo dentro del mismo grupo lo que ponía era diferentes objetivos de aprendizaje. Es decir, estaba la básica, que era la entrada a canasta, pero si, por ejemplo, a la niña le costaba un poquito más,
pues le dices que se parase en 2 tiempos y que lanzase a tablero debajo del aro. María, tú ya la entrada con la derecha tienes bastante dominio. A ver si eres capaz de hacerme un aro pasado, un reverso paso 0. O sea, yo iba sobre la marcha enriqueciendo esos objetivos en función de las cualidades o las competencias de cada una de mis jugadoras. ¿Sabes cuál era el efecto de ello? Que las otras que les costaba un poquito más, como también querían hacer lo de las otras, querían probar, se esforzaban más en superar ese reto. Porque yo le decía, no podemos pasar de aquí, o sea, no podemos construir la casa por el tejado, le decía yo. A veces les dejaba que probaran, porque les hacía mucha ilusión de, venga, a probar, y te lanzaban a ir a chusca de aquella manera, no pasa nada porque quería que tuviesen esa experiencia, pero yo iba en ese sentido secuenciando en base, era muy individualizado, básicamente, y estaban todas en el mismo sitio. Esto no era de las que saben ponte un lado, no, todos en el mismo grupo. Tú fíjate que lo curioso es que como en educación hay un maestro nada más y en básquet siempre estamos mínimo 2 personas. Estoy yo y luego el ayudante, que es lo que a mí siempre me ha roto un poco la cabeza cuando he visto cómo funciona el mundo de la educación. Digo, ostras, soy una persona para 20 y tantos niños o secundaria hasta 20 y tantos, 40. Y decía, ¡guau! Yeah. Y eso está muy relacionado con lo que comenta Juanjo, que al final generar esa competencia percibida también, ¿no? Y generar situaciones de éxito y luego que ya cada cual va a su ritmo, que vayan progresando en ese sentido, ¿no? Entonces, eso que comenta, ¿no? De generar situaciones a mí me parece claro. Totalmente. Es que es importante, como dices, dentro de que todos están haciendo la misma actividad, a unos les pones hándicap porque van muy bien, necesitan ese reto y a otros se lo facilitas. Y es que así se me ocurre con este ejemplo del baloncesto, ¿cuántas veces habremos visto? Yo he visto en coles de que empiezan a jugar a baloncesto y hay niños o niñas que son más menuditos, más bajitos y que no llegan ni al aro con el balón. Entonces, ¿cómo se van a sentir competentes esos niños? Tendrás que adaptar de alguna manera para que se sientan competentes y estén, que al fin y al cabo eso va a generar una motivación, que era lo que relacionado con lo que decía, y que funcione la actividad, por supuesto. Mira, me ha recordado, hablando del Congreso de Cádiz, con un compañero que presentó una actividad y que él señalaba que, bueno, que como eran los más pequeños y algunos eran más altos, que con que tocasen el aro, que ya contaba como punto. Y yo le dije, me parece bien. Digo, pero, y esto también lo he sacado también gracias a mí aquí, a Santi López, que es un fenómeno. Y lo que puedes hacer es, con gomas elásticas, con los aros, tú puedes ir ajustando a las diferentes alturas, de los aros. Por lo tanto, si tú quieres trabajar los lanzamientos a canasta, pues los más pequeñines, claro, pero porque muchos coles no hay canastas de minibásquet, pero sí puedes trabajar con los aros y colocarlos. Yo incluso más que eso, también trabajaba incluso con los mismos aros, que son más pequeños, o los más altos yo iba colocando el aro para que tuviesen esas situaciones de éxito al lanzar a canasta. Y en vez de quedarte en tocar el aro, que sí, pero yo siempre digo, es como, no sé, para mí, personal, a mí me encanta el chof. O sea, es que el balón tiene que entrar. Lo siento mucho, a lo mejor de efecto profesional. ¿Sabes qué es lo que hago? Ajusto la altura. Ya. O cojo aros de mayor o menor tamaño. Claro, Fíjate la cantidad de elementos que podemos hacer. Incluso había unas que le poníamos con unas bolsas si no había redes para que sonara el movimiento de solar y veas uno, esto con Juan, con Santi, veas a esta chiquilla pegando mates, o sea, claro, y eso me encanta. Claro. Entonces, fíjate la cantidad de recursos y haces dar un poquito a la brain y con poco material que tengas por ahí, puedas ajustar a esas situaciones para que todos los nenes, para que todas las nenas lancen y hagan ¡chof! ¡Ha sonado chof! Eso es. Totalmente. Y respecto a la pregunta que me hacías también de esa actividad que nunca falla, sí. No te voy a dar, me vas a dejar que me desvíe un poco de la pregunta. Y no te voy a dar una actividad, sino te voy a dar una metodología activa que a partir de esa, hagas lo que hagas, es muy difícil que fracases. Y es el modelo de autoconstrucción de materiales de Antonio Méndez. Totalmente. Antoñito, aquí te queremos mucho. Hagas lo que hagas, es decir, sea Ringo, sea el Recipater de Recigolf, sea, no sé, el Botel de Botel o el de José Antonio, luego vas a trabajar esa actividad y ya los niños van extramotivados, porque quieren probar su Ringo, porque quieren probar su Botel, porque quieren probar su instrumento que ellos han elaborado, ya sea en casa, ya sea en el cole con los demás compañeros, y lo quieren tocar y utilizar. Y eso ya genera una motivación. Obviamente no es la receta mágica, que luego tienes que tener una situación de aprendizaje pues, coherente, con su progresión, con lo que sea, para que funcione. Pero las 2-3 primeras sesiones, aunque no hagan mucho más, la motivación es
por 1000. Y es que me encanta ese modelo, porque es que no falla. No falla. ¿Qué quieres que te diga? Coincido absoluta y plenamente contigo. O sea, es algo que no falla. Yo, de hecho, con los de los malabares, con los más pequeñitos, hicieron sus bolas de malabares. Ya sabes, con el arroz, con los globitos, los globos, las botellitas, y trabajamos por pareja. Y hasta los más pequeños, aunque a uno les costara, pues como estaba yo de práctica, estábamos dos, pues ahí estábamos yo de práctica, la compañera, pues le echábamos un calecillo, según le costaba poner el globo en la boca de la botella. Eso fue una pasada. Sí, de hecho, en el cole tuvimos que poner, o sea, no prohibir, sino llamar la atención de que no podían sacar las bolas en mitad de clase. Porque me hablan en mitad de la clase, claro. Y te hablo de cursos de primero y de segundo. Y claro, y todas sus bolitas personalizadas. Claro. Los padres en el recreo me cogían, cuando salíamos al final, en la última hora. Bueno, ¿qué tal los niños que están en casa, que van a hacer bolas de malabares, que los tienen locos perdidos? O sea, fíjate la transferencia incluso que ellos querían seguir haciéndose más bolas de malabares, practicando. O sea, Antonio lo dice, ¿no? Cuando tú haces algo que es propio, que es artesanal, que lo has construido tú, el valor al que le das es mucho más grande porque es tu tesoro. Es mi tesoro, ¿no? Mi tesoro. Y eso genera un impacto tanto a nivel cognitivo como emocional y a la hora de llevar a cabo esas actividades que coincido contigo, Juanjo, es absolutamente brutal el impacto que tiene el modelo de autoconstrucción de materiales. Totalmente. También iguala mucho el nivel, pues por ejemplo, niños o niñas que acaban de venir a España y no tienen los recursos económicos que gozan la media del colegio y que ellos puedan construir ese material y la Switch a lo mejor no la van a poder comprar en casa como sus otros 20 compañeros de clase, pero sí pueden tener su Ringo y se lo llevan a casa y es su juguete estrella y pueden jugar con sus compañeros. O sea, es que es brutal. A mí me parece brutal. Además de que lo puede relacionar con el tema de reciclaje, de cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera. O sea, es que tiene unas posibilidades. Totalmente. Y ahora incluso hibridar, ¿no? Utilizar a lo mejor cooperativo con autoconstrucción de materiales, ¿no? Que otra de las opciones también que se están ahora cada vez, ¿no? Dando más, ¿no? Que esa hibridación de modelos pedagógicos. Pero vamos, que coincido contigo, Juanjo. O sea, es algo que, vamos, sí. Yo creo que la gente que conoce esto un poco es que la probabilidad de que falle es muy chiquitita, es algo que tiene proceso, es brutal, pero brutal. Yo te digo que ese modelo tiene magia, es magia. Lo que consigue es magia con simplemente aplicarlo. Totalmente. Juanjo, pues fíjate, hablando de autoconstrucción, venga, porque eso también tiene un poco ahí como algo tecnológico, ¿no? Que no sea asociado a lo informático. ¿Usas tú las tecnologías con tu alumnado en primaria, Juanjo? ¿O qué tipo de recursos tecnológicos aplicas con ellos? Tengo curiosidad, ¿no? Que sabes que también hay un poco de debate sobre las tecnologías, uso de dispositivos móviles, aunque yo creo que aquí es importante el lenguaje, ¿verdad? Que la gente coge pantalla y te mete a todo el mismo saco y yo creo que es importante hacer la distinción que no hay otra ahora. Pero en tu caso personal, Juanjo, ¿has usado las tecnologías con el alumno de primaria? ¿Has utilizado alguna app, algún recurso? Pues yo soy partidario, en este caso, de utilizar la tecnología fuera de las sesiones de educación física. Y me explico. Es decir, intentar utilizar la sesión que tienen conmigo. Hay alguna vez he aplicado alguna cosa, yo sé, que utilicen tablets para grabarse, para mejorar tal, para hacer una evaluación formativa, para llevar los cronos si están los árbitros, cositas así muy leves, pero intento que utilicen la tecnología fuera de clase. Es decir, por ejemplo, subo un vídeo al aula virtual para que tengan que verlo, que lo tengan que visualizar y luego lo comentamos, o alguna autoevaluación que hagan de manera extraescolar. Lo que te digo, intento que lo hagan fuera de clase. Dentro de clase, que ellos utilicen las tecnologías, no lo hago mucho. Tampoco lo controlo excesivamente, pero a lo mejor un Plickers, algo así para autoevaluar, pero algo rápido. No utilizo una sesión entera de tecnología. Son pinceladas. Porque te digo, intento que sea fuera del aula. Por ejemplo, que ellos se graben un vídeo haciendo, pues por ejemplo, este año uno de los productos finales de una situación de aprendizaje que hice fue que ellos tenían que hacer como una especie de blog en la que decían del comienzo de la situación al final qué habían mejorado en cuanto a hábitos saludables, cuanto lo enfoqué a alimentación, actividad física y sueño. Y ellos tenían que decir a través de un vídeo que luego vimos todos, pues cómo tenían qué hábitos habían añadido.
y verlo con los compañeros, que fue muy guay. Entonces, intento siempre fuera, que no digo que sea lo mejor, que es lo que yo hago. Que sé que hay unos recursos por ahí brutales, tecnológicos y muy buenos, pero que es también un campo en el que tendría que ahondar. Te pregunto por curiosidad, ¿en qué curso? ¿Tercer ciclo, segundo? O, si hablamos de que el mini blog sí. Con quinto y sexto lo hice, con tercer ciclo. Sería tercer ciclo, los otros ya son demasiado pequeñajos. A mí me cuesta, porque yo hace poco estuve analizando también el currículum, ¿no? Y había también 10 criterios en los que asociaban educación física al trabajo de la competencia digital. Y yo decía, wow, estaba en Andalucía, no sé, ya en otras partes, y yo decía, wow, tío, ¿cuánto? Y yo me preguntaba, hostia, en primaria, digo, ¿cómo carajo yo meto tanto esto, competencia digital? ¿Sabes? No sé, yo es algo que ya tengo que profundizar sobre ello, porque me cuesta, ¿no? Todavía, pero claro, ¿qué tipo de herramientas, cómo trabajas? Porque claro, yo no sé, ponerle un vídeo de YouTube, yo no creo que sea eso, me va a perdonar, o que me corrija la gente que me esté escuchando. Yo no creo que poner un vídeo de YouTube y trabajar competencia digital. Yo entiendo que trabajar en la competencia digital, que a lo mejor yo sí lo he hecho con, fíjate, mira, y lo aprovecho, lo hice también con un socio de primaria, y fue a través con el baloncesto, la malla de baloncesto. Y tuvieron que hacer como un ebook en la que había 4 fases que tenían que estudiar: la historia del baloncesto, las reglas principales, jugadores y jugadoras favoritas, y luego no recuerdo si era fundamentos, no recuerdo bien, pero digamos que eran 4 dimensiones en las que trabajé. Entonces, por grupo, utilizando este recurso, tuvieron que desarrollar, pero lo hicieron tanto a modo, porque yo quería que las chuletas previas fueran a papel y que me mostraran ese proceso que habían seguido, porque yo lo quería tener también como una especie de una evaluación formativa para ver cómo habíamos desarrollado. Y luego finalmente lo tenían que plasmar en esta aplicación, que no recuerdo el nombre cómo era, pero era muy chula porque los padres también podían tenerla. Y de hecho tuvieron que en audio grabarse para narrar las partes que ellos habían aplicado en el trabajo. Entonces quedó como un libro muy chulo digital que las familias, a las cuales las familias pudieron acceder. Y ya no sé si ahí, me imagino que ya al usar grabadoras y esa aplicación, ya estamos trabajando algo en la competencia digital, que tampoco estoy 100% seguro, Juanjo, te lo estoy contando a mí por compartirlo contigo. Yo, si alguien me escucha, que sepa, que me corrija y que me dé caña, que usted me escucha y aprende. Yo diría que sí, pero vamos, como te digo, yo tampoco soy experto en este tema, ni mucho menos. Me falta muchísimo por aprender en este tema. Hablábamos antes, Juanjo, de la motivación. ¿Cómo motivar a ese alumnado? ¿Sabes? Que te apetece menos la actividad física, ¿no? Que está un poco más desconectado. ¿Cómo haces tú, ¿no? ¿Qué tipo de estrategia o elementos, pasos llevas para conectar a ese alumnado que lo puedas ver un poco desvinculado, a lo mejor, de la práctica físico-deportiva? Pues yo creo que un poco repetir un poco a lo mejor lo que he dicho al comienzo. Es escuchar al alumno o a la alumna y ver qué es lo que espera y cuáles son sus necesidades. Y recuerdo, cuando llegué al cole en el que he estado este año, las tutoras me dijeron: tienes una alumna que el año pasado no quiso hacer nada de educación física, pero nada de nada. Y claro, ya alerta, a ver qué pasa aquí. Y bueno, pues intenté desde el primer día, tanto sea en el patio como durante las sesiones de educación física, observarla, intentar ganarme su confianza y el escuchar un poco cuáles son sus necesidades, a qué tiene miedo, porque luego hay niños y niñas que tienen miedo a ciertos juegos o ciertas actividades por motivos que no sabemos. Entonces es un poco, yo creo, el tema de escucharlos y eso, el ver la necesidad, es lo que a mí me ha funcionado. Siento defraudarte a lo mejor con la respuesta porque es un poco repetirme lo que he dicho al comienzo, pero es escuchar. Y luego me pasó también con otra alumna, pues una niña que no tenía excesivos reflejos, que va un poquito más, le cuesta un poco reaccionar más lento. Y por ejemplo, había un juego, el juego de la cadena, sí, que le encanta a toda la clase, se van cogiendo y tienen que ir a pillar a los demás alumnos. Cuando pillan a un alumno, se cogen de la mano y van a pillar. Y claro, hay momentos que cuando la cadena gira, el que está en un extremo está girando y no se está moviendo, pero el que está en el extremo está cogiendo una velocidad muy alta. Tiene que correr mucho. Y le daba miedo. Entonces, si ese juego lo hacía al comienzo de la sesión, esa niña ya
caía. Ya no me hacía nada. Entonces es un poco eso, el analizar, el escuchar y ver sus necesidades. Y aquí, que lo iba a decir antes y ya se me había olvidado, está la importancia que considero de seguir en un cole varios años. Es decir, en mi caso, como has dicho, tengo la plaza desde el 22, pero aún no tengo destino definitivo. El año pasado estuve en un cole y este año voy a estar en otro. Y el año pasado, el primer año que estaba en ese cole, una vez que yo ya conozco a todos los grupos, cómo funcionan, ya sé que a ese niño hay que escucharle, como te decía, esos 5 minutos, a esta niña tengo que intentar evitar que me cambian y otra vez a empezar. Pero empezar para mí y empezar para la profe que llega el año que viene a ese cole. Entonces, es una locura y considero que es un error totalmente el ir cambiando tanto de cole, porque es eso. Yo notaba al principio, haces un esfuerzo enorme en conocer a todos, que al fin y al cabo este año tenía 225 alumnos, haces un esfuerzo enorme por conocerlos, por ver, intentar ajustar todo para que todo funcione de la mejor forma posible, para que el año que viene volver a empezar de cero. Así que... Eso, Juanjo, para mí es uno de los... Es que no sé ni cómo describirlo. Me parece un error, una falla del sistema tan sumamente grave. Yo estaba de coordinador, ¿verdad? Que como te decía anteriormente, cuando yo hacía las entrevistas a los entrenadores, o me ponía en contacto con ellos, además era uno de los debates que tenía bien en el mundo del básquet, ¿no? De que cuántos años tenía que estar un entrenador mínimo, ¿no? Con un equipo para que diese resultados. Ya te aseguro yo que un año no, en serio. Además decíamos mínimo, pero como mínimo, 2 años. Pero eso es el mínimo, porque el primero, como tú ya señalas, que es toma de contacto, estás conociendo el grupo, cohesión, etcétera. Y una vez que ya lo coges, que empiezas ya ese engranaje a coger las piezas del puzzle, a colocarlas bien en su sitio, te pega ese currazo y ahora dices, ¡hala, venga! A empezar de cero otra vez. Y tú dices, ¿cómo? Pero claro, es que esto perjudica a todos los agentes. La gente, claro. Aquí los que miran, el profesorado, el alumnado, familia, porque todo al final, yo siempre digo, está todo interconectado. Aquí no hay un ente solo. Si una pata de la silla cojea, afecta al resto de estructuras. Juanjo, no me creéis, no. Te lo digo en serio. Yo cuando, claro, es que la gente me ve, yo como quien dice, llevo 2 días en esto. Es verdad que estoy muy intenso y es verdad que tengo mucha experiencia en el mundo del básquet, pero cómo funciona el sistema educativo como tal, yo ahora es cuando lo estoy conociendo en profundidad. Y conforme voy viendo cosas, digo, hago así. ¿En serio? ¿Y esto? ¿En serio? O sea, no lo entiendo. Es una pena, ¿eh? Es una pena, pero no sé si esto no tiene pinta de que vaya a cambiar. Lo veo difícil. Mira, te voy a poner un ejemplo que me ocurrió a mí en el cole anterior que estuve. Ahí sí que estuve 3 años. Y estuve los 3 años de tutor. Y también les daba educación física. Estuve con ellos 4º, 5º y 6º, porque fue justo ahí cuando cambió, teníamos tramo y cambiamos otra vez a ciclo, entonces me permitieron estar los 3 años. También es verdad que tenía 16 alumnos, qué maravilla, claro, no tiene nada que ver. 16 alumnos con 24, eso es... O sea, estuve en la gloria. La gente dice que no, permíteme decir eso, por favor, Juanjo, porque a veces escucho gente, no, la radio no es tan importante para acá. Sí. Yo creo que la gente que dice eso, lo digo con todo el cariño, no habéis estado nunca, pero en ninguna situación en la que haya estado delante de un grupo. Se nota una barbaridad, perdona, adelante. Sí, no, se nota muchísimo. Y bueno, a lo que quería decir es que aparte de esos 16 alumnos, el tener al grupo, conocer a las familias durante 3 años, es que ya 5º y 6º, no es porque yo no me quiero echar flores, como decías tú antes, pero es que hacía virguerías con ellos, o sea, que podía hacer lo que me diese la gana porque sabía perfectamente cuando un alumno guiñaba el ojo era porque necesitaba esto. Cuando el otro venía rebotado, que venía del médico, ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces, era brutal lo que podía llegar a conseguir de conocerlos tan en profundidad. Y más, en ese caso, ese grupo también fue muy concreto porque era tutor y les daba todo. Entonces pasaba todo el día con ellos y fue el mismo grupo los 3 años. Entonces, fue brutal lo que pude llegar a conseguir con ese grupo por eso, por la continuidad y por la baja ratio. Por esas 2 características. Son elementos, yo insisto, y fíjate que nosotros en básquet son 12, pero es verdad que hay... Pues mira, había momentos, y a mí esto sí es verdad que lo hice solo un año y no lo hice más, porque con los más pequeños, por lo mejor tenían un grupo, pues yo sé, 16,
o a lo mejor hasta 18, solo me ha pasado un año. Y claro, pues los partidos solo juegan 12 y tenés que descartar cada fin de semana. Para mí eso es una puñalada, te lo digo así, la gente me conoce. Aquí yo era como, a mí esto no me lo hagáis más. Bueno, llegué a entrenar a todo el mundo, llega el momento del premio y ahora que cada semana ir rotando algunos, digo, se hacen 2 equipos, se busca a lo que sea que tengan menos y que jueguen más, da igual, pero no hace esas barbaridades. Y por eso te decía que lo de la radio quería hacer incisivo porque verá que a veces yo escucho a gente, de verdad, con todo mi respeto, y digo, que no saben, yo creo que no saben, o algunos están dentro, o quieren como retorcer una situación que es tan clarividente, y es como, sí, pero no, pero da igual que haya más. Digo, no es lo mismo, y además luego se habla mucho de personalizar, ya, pero ¿cómo vas a personalizar? Con 24, o sea, eso tú todo, más los que hay, pero se cree que somos aquí superhéroes. Necesitarían, no. Y ya sabes que luego que esto es el trabajo que nos dio Juanjo. Esto es como luego el ejemplo de la pirámide, ¿no? Que solo se ve, pero luego abajo lo que hay. Tú, por ejemplo, por curiosidad, ¿cuántas horas le echas fuera del aula para preparar actividades, evaluar, atender a familias, etcétera? Ahí tiene que haber una carga. No me digas un número exacto, porque no hace falta. No, porque no te lo sabría decir. Exacto, eso para empezar, correcto, porque no estáis cuantificando con el cronómetro, pero hay un tiempo muy importante que dedicas fuera del aula. Yo, en mi caso, ya te diría que es excesivo porque es que yo como le digo a mis padres alguna vez hablando con ellos, digo, es que respiro educación física. Voy en el coche y voy a escuchar un podcast de educación física. Llego y mi lectura es de educación física. Abro redes sociales y es educación física. Entonces es un poco ya casi obsesivo, ¿no? Pero no te sabría decir, o sea, mucho. Dedico muchísimo. Sí que es verdad que aquí voy a hacer una diferencia en cuanto cuando eres tutor, que tienes que dedicarte más a ese ámbito personal y al fin y al cabo dejas un poco de lado. Yo lo he intentado no hacer, o sea, no dejar de lado la educación física, pero cuando eres tutor, quieras o no, dejas de lado el área. Y este año que he sido solo especialista de varios cursos, lo que dedicas y las cosas que puedes llegar a hacer a nivel de educación física son mucho más grandes. El hecho de tener también más cursos y poderte dedicar a ellos. Entonces, la tutoría te quita mucho tiempo en cuanto a educación física. Y en cuanto a horas, como te digo, es difícil de calcular. Pero vamos, la exclusiva y que todas las tardes, como te digo, yo si no estoy preparando posiciones, estoy preparando un reel, lo estoy preparando, o sea, mis tardes es deporte y educación física. Pero yo creo que no, lo mío no soy el mejor en cuanto para contar el número de horas que dedico. Full time, ¿no, Juanjo? Full time. Sí, total. Pero ya es enfermizo lo mío, ¿eh? Qué grande eres. Yo creo, mira, fíjate que, y perdonadme que siempre verá, pero toda la gente a la que le gusta algo y le apasiona, siempre tiene ese punto de obsesión. Y pasa incluso con los grandes jugadores de baloncesto también, ¿no? Ese punto de obsesión de querer saber más, de querer mejorar, de querer aprender, de querer superarse a uno mismo. Yo creo que tiene que tener, bajo mi punto de vista, siempre y cuando, ojo, no te llegue a afectar a salud mental, como ya sabemos, dejes de lado otros temas de ocio, de atender familia, a ti mismo, pero yo creo que esa obsesión, aunque parezca un oxímoron, ¿no? Obsesión saludable, vale, si la gente dirá, vaya, ¿no? Que juego de palabras más contradictorio. Pero yo creo que nos podemos entender, porque yo también tengo ese punto. Y cuando algo me gusta, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Sarna con gusto no pica. Entonces, es verdad que si algo te gusta, pues está al final con la mente, ¿no? Full time. Hay épocas en las que más, épocas en las que menos, y esto me recuerda también al momento, mi año de oposición, mi último año de oposición, que era, como dices, que era obsesión, pero yo quería sacármela a toda costa ya, lo quería quitar del medio y no lo recuerdo como un año negativo, sino que lo disfruté porque es lo que te digo, como me gusta tanto la educación física, es que estaba estudiando un tema y, hombre, cuando ya estabas en mayo, finales de mayo, ya tu cabeza te dice tienes que parar, pero quiero decir que es una obsesión positiva, como dices, claro, aunque haya ahí controversia. Pero sí, totalmente. Todos la gente que ha despuntado en algo, al fin y al cabo, está ciertamente obsesionada. Ya sea Cristiano Ronaldo, por ejemplo, Joan Pradels o gente así, pues es que es su vida, y vamos. Totalmente. Ahí vamos. Pero bueno, lo compartimos. No somos los únicos, ¿no? No, hay más gente. Yo sé que a veces yo reconozco, es como los bichos raros. Yo, por ejemplo, cuando era más joven,
Sí he de confesarte que yo era el raro porque incluso mis colegas me echaban en cara, yo te hablo de baloncesto porque era obsesión, que era todo el de Juanjo. Si yo te contara, soy una anécdota. Yo me iba a la Alpujarra aquí en Granada, en Cádiz, en mi pueblo, los veranos yo me iba al río a coger 2 piedras más o menos igual de grandes, me las enganchaba calado y me podía subir cuestas. Estaba ahí el cabrero. Niño, anda con las piedras que te vas a daño. Señor, me estoy poniendo fuerte, déjeme usted. Eso con 11, 12 años. O sea, tú ya imagínate. Me ponía pesas en los tobillos para ganar saltos. O sea, ya se te contara. O sea, tú ves mucho. Yo a veces cuando veo los documentales de Michael o de Kobe Bryant o los entrenamientos, digo yo no he llegado a jugar a nivel profesional, pero si yo os contara lo que hacía, no estoy muy alejado de lo que hacía esta gente, porque era o saltar al colegio hasta en días de lluvia, irme a jugar a baloncesto. O sea, por eso te digo que es nivel. Ahora, tío, es que Juanjo lo disfrutaba, la gente dirá, está chario, pero si es que era mi vida, si es que disfrutaba, si es que me lo pasaba genial. ¿Qué hago? Pues ya está. Claro, eso yo te diría que es el equilibrio de obsesión positiva, de que es tu obsesión pero lo disfrutas. El problema es cuando te estás haciendo polvo por una obsesión. Claro, ¿no? Yo lo disfrutaba y de hecho también toda esa locura, vamos a llamarle, a mí me han generado también a día de hoy, sigo teniendo mis hábitos de entrenamiento, de cuidado, de alimentación, o sea que, no sé, creo que me han generado gracias a esa transferencia que a día de hoy, como te digo ya casi con 45 tacos, yo pues me sigo cuidando y yo a veces incluso o de madrugada me voy a correr mis 20 tantos minutos, me voy al parque mi calistenia a hacer mis dominadas y te digo una cosa, a veces no me apetece nada, porque sabes que días que dices tú, no apetece nada, pero como ya sé cuáles son los efectos que me van a proporcionar luego, lo hago, porque me sienta de maravilla. Yo te lo digo a la gente, más allá del aspecto, vamos a decir, superficial, es lo bien que te hace sentir. Entonces, claro, a mí me gusta, si llego a viejo, Juanjo, pues quiero estar física y mentalmente lo más funcional posible, ¿sabes? No estar hecho polvo y llegar más o menos en condiciones. Comparto contigo. A mí me pasa que cuando durante el curso escolar yo voy al gimnasio antes de ir al cole, todas las mañanas, de lunes a viernes, voy de 7 a 8 al gimnasio y me dicen las compañeras, estás loco, pero ¿cómo madrugas tanto para ir al gimnasio que luego tienes todo el día? Digo, es que si hay un día que no voy al gimnasio, llego al cole, hecho polvo, llego atontado, digo, hasta que estoy funcional, digo, pasa un par de horas, digo, sin embargo, a primera hora ya estoy, vamos, venga, ¿qué dicen los niños? Pero, profe, para un poco, claro, yo llego ya activadísimo, porque llevo 2 horas despierto, ya he hecho mi deporte y llego con energía. Incluso días que sé que, por lo que sea, yo que sé, te acuestas a las 2 de la mañana, que igual me suele acostar muy pronto, intento dormir mis 8 horas, la salud lo priorizo muchísimo, pero por cualquier motivo te acuestas tarde y suena la alarma y digo, hoy no voy. Y digo, es que tengo que ir porque luego llego dormido, o sea, es que tengo que ir sí o sí, que luego me siento mal de estar así en el colegio, entonces es hábitos que coges y que te sientan muy bien. No, totalmente, desde luego, lo comparto contigo. Juanjo, estamos ya casi llegando aquí al final de esta fantástica charla y quería cerrarla, pues bueno, con una pregunta que viene a ser, bajo tu punto de vista, ¿no? ¿Qué consejos, ¿no?, les daría a ese futuro maestro o maestra de educación física? Pues bueno, que está empezando, ¿no?, digamos, sus primeros días, porque es de las profesiones, esto lo hablo yo con varios invitados, de que estás tú solo, básicamente, que te dejan tu grupo y búscate la vida. En ese sentido, ¿qué consejos, ¿no?, le daría a esos profes que afrontan, ¿no?, por primera vez un aula, ¿no?, enfrente suya, ¿no?, de educación física? Pues yo le diría que se forme, lo primero de todo, porque te abre mucho la mente, aprendes un montón de cosas, ya sean congresos, ya sea máster, ya sea cursos online, yo qué sé, que se forme y luego que experimente. Quiero decir que hay veces que, no, es que esto, yo creo que hay que experimentar para equivocarse y ver, ostras, esto no me ha funcionado, como hablábamos antes del Recicol, no me ha funcionado el Recicol en sexto, ¿por qué ha funcionado en los otros 3 cursos y en sexto no? Vamos a buscar el error, sacar el error para intentar no volver a cometerlo. Y no se me ocurre así más el que viva la asignatura, como decía, que si es un obseso de la educación física, que la viva, que la comparta
que era lo que hablaba también en el congreso. A mí me gusta compartir, lo comparto a través de Instagram, pero que hay un montón de experiencias, como te decía antes mi compañero Alberto, que hablé con un montón de gente ahí en el congreso, que te comparte experiencias que son brutales, que es, ostras, que me parece alucinante lo que haces en el cole, porque se trabaja de esta manera, has hecho esta metodología, has trabajado este deporte, y el compartirla también nos hace a todos de enriquecernos y que educación física cada vez sea más importante y llegue más lejos. Pues mira, yo voy a aprovechar, Juanjo, también para decirle a ese futuro que se suscriba al canal y que siga charlas como esta, porque a buen seguro que al menos le va a generar algo de reflexión y va a poder acceder a material de gente, como es tu caso, Juanjo, valioso, deporte Reci Golf, por si alguien no lo conoce, lo vuelvo a repetir, y sobre todo lo que tú dices, también hay que experimentar, hay que probar, sí que nadie nace sabiéndolo todo, por lo tanto al final la propia dinámica de la enseñanza y de todas esas fluctuaciones que se dan, te vais permitiendo y haciendo esos ajustes y mejorando de manera progresiva a lo largo del curso y por ende a lo largo de tu trayectoria profesional. Totalmente. Juanjo, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el canal, poder charlar contigo, sobre todo de ver. A mí me hace mucha ilusión cuando veo a profesionales de tu perfil con esas ganas, con esa ilusión, con ese compromiso y con esa pasión, porque te lo digo como Tito y como papá, digo, yo quiero que mis niños tengan a un profe como Juanjo. Y eso se agradece mucho porque cuando esto también pasaba mucho, cuando yo era entrenador, ¿no? Porque al final yo le decía, yo sé que vuestro hijo y vuestra hija son vuestro tesoro. Me estáis dando a vuestro mayor tesoro. Entonces, que el padre y la madre de la familia estén tranquilos sabiendo que hay un gran profesional detrás, eso de una calma, de una tranquilidad y una seguridad que para mí no tiene precio. Así que yo desde aquí, Juanjo, te felicito y que sigas, por favor, con esa pasión, por los años de los años y por los siglos de los siglos. Y aquí te dejo toda la cámara tuya para que digas lo que te apetezca. Pues muchísimas gracias a mí por tu invitación. La verdad que me lo he pasado en grande. Ha sido una charla entre dos colegas, pero totalmente eso que decíamos al principio, que a lo mejor había nervios. Yo creo que no había nervios en ningún momento. Y la verdad que creo que me has hecho el piropo máximo. Que es como le digo yo a mis alumnos de oposición. Cuando tú expongas al tribunal, el tribunal tiene que acabar diciendo que tú quieres que sea el profe de educación física para sus hijos. Y yo creo que, como te digo, ese puede ser el mayor piropo, así que muchísimas gracias. Como te digo, gracias también por darme la oportunidad de estar en el canal, de compartirlo y de estar también en este canal que han estado muchísimos cracks. Como te decía, voy a intentar estar a la altura porque ha habido mucho crack, pero nada, y un placer y que sigas así divulgando, que obsesivos como yo, obsesionados, pues escuchamos el canal y, como te digo, respiramos educación física y este podcast lo consumimos. Así que, nada, muchas gracias. Juanjo, aquí, ¿qué te digo? A seguir, seguiremos en contacto. Y nada más, aquí tenemos un poquito más. Pasamos la hora y media aquí de charla. Yo siempre lo digo, a las personas valientes que sois capaces de seguir todo esto, que tenéis que hacer al final un sorteo o algo, porque, oye, aguantar aquí hora y media aquí a dos locos de la educación física no es cosa sencilla. No me enrollo más. Como siempre digo, muchísimas gracias a todas las personas que estáis detrás de la pantalla. Una semana, un programa, un capítulo más. Y si así lo desea, nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Juanjo, abrazo enorme. Seguimos. Chao, gracias.